Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Advertencia. Dentro de mi amplia biblioteca de trabajo, este es uno de los únicos 2 relatos con evidencia demostrada de haber hecho llorar a los fans. Así que ya saben a qué atenerse. Esto es El largo invierno ruso, un fiel diagonal a la dinastía Uni, un relato original. Los bosques en Rusia son de lo más singulares en invierno, con la nieve cayendo suavemente. Tiene un aspecto místico y mágico que Kaoru adoraba, pero ahora mismo no estaba como para disfrutarlo. «Malditos rusos», rezongaba, apretando su costado herido. «Después de todo lo que hice por ellos, y así me pagan. Envenenándome, apuñalándome, disparándome, ahogándome. Es un hecho. El dragón intervino para salvarme. Mis defensas no dan para tanto». Quizás exageraba, pero tenía un aspecto realmente malo. Sus elegantes ropas estaban manchadas de sangre, estaba muy despeinado y se tambaleaba al caminar. Afortunadamente no se encontraba solo. Rina, su leal Kitsune de 3 colas, le seguía de cerca, y alternaba entre vigilar su entorno y mirarle con preocupación. «Voy a estar bien». Se recostó en un árbol y terminó deslizándose hasta quedar casi acostado sobre este. «Ya sabemos que el veneno no puede matarme, pero me dejó muy débil, no creo poder llevarnos al castillo». Se estaba quedando dormido, y eso era lo último que podía permitirle. Aulló y lo golpeó con las patas, intentando hacerle reaccionar. En su lugar consiguió atraer la atención de alguien que pasaba por allí. Un hombre enorme, con gorra de soldado y un gran abrigo. Se aproximó apuntándoles con un arma larga. Rina le gruñó amenazadoramente, y entonces él bajó el rifle. La escena era demasiado extraña. Ese alucinante lobo, y el joven que yacía sobre el árbol. Mientras lo miraba, su piel se tornó súbitamente oscura. «¿Necesitan ayuda?», preguntó el ruso. Se acercó y palmeó el rostro de Kaoru. «¿Qué es esto?». «Hakai». Este despertó a medias, viendo todo borroso. «¿Eres tú, hermano?». «Pobrecillo», dijo, cerrándole los ojos para que durmiera otra vez. Se quitó el abrigo y lo envolvió con este, lo cargó en brazos y se fue con Rina pisándole los talones. Lo llevó hasta una pequeña cabaña donde vivía. En serio pequeña, era como una bodeguita, todo el cuarto abierto, y él lo había acomodado lo mejor posible para sus pocas necesidades. Colocó a Kaoru cerca de la estufa, le dio a Rina algo de carne seca y luego regresó a ocuparse del Uni. Le quitó las ropas que traía porque estaban húmedas y congeladas. Lo puso unas de él, pero las ajustó con nudos por todas partes porque le quedaban muy grandes. Después lo envolvió de nuevo con el abrigo y lo arrulló entre sus brazos como si fuera un bebé. Rina aún no sabía si era peligroso o no. A pesar de su tamaño, tenía una cara como de niño y sonreía con una franqueza que no había visto en ningún ruso hasta ahora. Ciertamente le recordaba a su amado Hakai. Estaba despertando. Lo primero que Kaoru percibió fue la extraña mezcla de olores impregnado en el abrigo, amargo y dulce, como caramelo quemado. Enseguida su nariz fue asaltada por el fuerte olor del vodka. Eso es, casi le hicieron tragar un pequeño vaso. Ahora bébetelo y acabará de revivir. Más bien casi se ahoga. Rina se acercó para cerciorarse de que estuviera bien. «Hola, me llamo Iván». Aún confundido, el otro intentó soltarse. El ruso le colocó sobre un sillón. «No te esfuerces, voy a traerte un rico borsch». «¿Dónde estamos?», preguntó en ruso, ya que se despejó. «En mi refugio». Iván se mostró gratamente sorprendido de que hablara su idioma. «Te encontré a ti y a tu loba durante mi recorrido». «¿Estamos cerca de Moscú?». «Ya quisiera. Estamos casi en la frontera. Me apostaron aquí para vigilar en caso de que vengan los alemanes». «¿Alemanes?». Dio una mirada en busca de pistas. Había un mapa muy grande pegado a un muro. ¿Ese mapa es actual? «Sí, lo uso para registrar los avances de la guerra». Estaba lleno de banderitas. Desatendió el caldo para mostrarle. «Aquí estamos. Esto es Alemania, el gran enemigo». Le cambiaron el nombre a Prusia. Determinó en voz baja. Después, ¿por qué Rusia está en guerra con Alemania? «¿Cuánto llevas perdido en el bosque?», preguntó extrañado, mientras revolvía la sopa. «No somos solo nosotros. Es la Segunda Guerra Mundial allá afuera». ¿La segunda? Le resultaba inaudita la idea de que todo el mundo estuviera en guerra, por segunda vez para peores. Su confusión tenía sentido. Para él solo habían pasado unas horas desde que escapara de un atentado, pero en el gran orden de las cosas, aquel evento había tenido lugar hacía muchísimos años. Kaoru era un viajero del tiempo, vagaba a través de las eras buscando una salida a su horrendo destino. «¿De dónde eres, por cierto?», preguntó entonces Iván. «Soy de Japón». «Japonés, ¿eh? Y no sabías nada de esto». Su expresión había cambiado, ahora estaba muy serio. A Rina se le erizó el lomo. «Hablas muy bien mi idioma». «Solía vivir en Moscú». Palmeó bajo el abrigo. «¿Dónde está mi ropa?». «La puse por allá». Intentó levantarse, pero casi se desploma al momento. Iván lo atrapó y lo regresó a la silla. «¿Qué haces? No debes esforzarte». «Mis amuletos. Una cinta con 6 medallas. Los necesito. Te los traeré. No te muevas». Buscó y los encontró. Kaoru se mostró mucho más tranquilo al tenerlos y se los amarró al brazo para no perderlos otra vez. Esos amuletos eran la herramienta con la que viajaba en el tiempo. Si algo les pasaba, se quedaría varado en aquella época.
Repentinamente Iván se acercó y pasó una mano por su rostro. Sin duda estaría extrañado por la consistencia de su piel, pero la forma en que lo hizo, como si fuera una caricia, le provocó escalofríos. Nunca creí que los japoneses fueran así. De nuevo sonreía. No lo son. No soy del todo humano. Estaba algo aturdido y no sabía bien cómo responderle. Mi madre lo era. ¿Y tu padre? ¿Mi padre? Bueno, creo que él era una planta. Tenía esa idea desde que descubriese que su especie provenía de una semilla. Teorizaba que ser en parte una planta era lo que le volvía resistente al veneno, pero era la primera vez que lo decía en voz alta, y nomás hacerlo se sintió algo tonto. ¿Eres una planta? A Iván más allá de la revelación parecía encantarle. ¿Podrías darme algo de espacio? Esto se torna incómodo. Oh, disculpa, regreso a la estufa. Creo que tampoco me has dicho tu nombre, Kouro. Buscó acomodarse mejor. Escucha, agradezco que me salvaras y veré cómo compensarte, pero en cuanto recupere mis fuerzas me iré. Para Alemania, Japón está de su lado en la guerra. No es asunto mío y no pienso ponerme del lado de nadie. ¿Está bien que comas esto? Se le acercó con un tazón humeante. Es sopa de vegetales. Me da lo mismo. Esperaba que le diera el tazón, pero en vez de eso le metió una cucharada a la boca. Estando así las cosas, siguió, ignorando su turbación, sería mejor que te quedases. Los alemanes son muy peligrosos. He oído que encierran y ponen a trabajar como esclavos a cualquiera que haga o se vea fuera de su estándar. ¿Qué estándar?, preguntó, esquivando una cucharada. No sé, algo sobre la apariencia. Me darán provisiones en 2 meses. Abogaré por ti y te llevarán a Moscú. Creo que podría irme antes, por mis propios medios. Le quitó el tazón. Gracias. ¿Te estoy molestando? Soy capaz de alimentarme por mí mismo, solo es eso. Disculpa, sé que incomoda a la gente sin darme cuenta. Fue por un tazón de sopa para él y se sentó en una banquita a su lado. El resto de la cena fue en silencio, lo que le sirvió a Kouro para analizar a su salvador. Su primera pista sobre cualquier persona siempre era el aura, e Iván poseía una de esas raras auras dobles, verde y blanco, una mezcla típica de la gente codiciosa, pero mientras en esto dominaba el verde, miedo, en el ruso se imponía el blanco, amor, e ignoraba qué cambios fundamentales implicaba esa combinación. ¿Quieres un poco más?, le preguntó, luego de su segundo plato. Estoy satisfecho, gracias. No pudo contener un bostezo. Es hora de dormir. Ya verás, una buena noche de sueño y estarás como nuevo en la mañana. Le embargaba tal modorra que no se resistió cuando lo sacó del sillón y lo arropó en un colchón que estaba en el extremo del refugio. El colchón era de paja y tenía algunos bultos, pero se sentía tan a gusto, tan calentito, que seguro pronto se dormiría. O eso pensó, hasta que se encontró en brazos de Iván. El gigante ruso se había metido en la cama con él y le abrazaba como si fuera un oso de peluche. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, en su mejor tono neutro. Así mantendremos el calor. Ya veo. Eres una planta tan linda. Acarició su cabello. Me gusta que no grites. ¿Debería gritar? Los otros siempre gritaban, se ponían como locos y tenía que hacer que se callaran. Odio tener que hacer eso. Cuando dices hacer que se callaran, ¿con esa actitud de qué hablamos? No es importante. Duérmete o nunca vas a mejorar. ¿Puedes prometerme que eso es todo lo que vamos a hacer? ¿Dormir? Pues ¿en qué piensas? Eres muy gracioso. Buenas noches, Kouro. Buenas noches, Iván. ¿En serio iba a dormir ahora? No le quedaba de otra. Rina ya lo hacía, y él se encontraba metido en una trampa que bien podía aplastarle si actuaba sin pensar. Resistió el cansancio hasta que Iván se durmió, y solo entonces dejó que el sueño le venciera. Amaneció solo, y lo primero que hizo fue asegurarse de que su integridad física seguía intacta. Gracias al cielo, así era. Lo único desagradable en su persona era esa ropa fea que le habían puesto. Un segundo. Si cambió mi ropa, tuvo que desvestirme. Entonces él me sacudió la cabeza. No, ni siquiera voy a considerarlo. Con todo, debí admitir que Iván había sabido atenderle. Se sentía muchísimo mejor. Salió de la cama y entonces se dio cuenta de que Rina tampoco estaba allí, pero le habían dejado una nota sobre la estufa. Salí a hacer mi ronda de la mañana. Tuloba quería salir, así que la llevé conmigo. Regresaré en un par de horas. Calienta lo que queda del borscht para desayunar y no salgas del refugio. Con cariño, Iván. Bueno, se dijo, procurando no reflexionar en las últimas palabras. Si tratase de lastimar a Rina ya me habría dado cuenta. Supongo que tengo algo de tiempo. No podía usar su vieja ropa porque estaba hecha un desastre, y no podía seguir con aquel arrebujo 3 tallas mayor que le habían puesto. Quizás hubiese por allí algo que le sentara mejor, de manera que se puso a registrar entre las cosas de Iván. Así de paso averiguaba más de su persona. A pesar del poco espacio, todo estaba muy bien organizado, de forma incluso un poco excesiva, así que no era difícil encontrar nada una vez descifrado el sistema. Toda la ropa estaba en un par de cajas y las prendas separadas por tipo, pero todo era muy grande para él, hasta que cayó un paquete al fondo de una de las cajas. Contenía un pequeño uniforme y estaba en muy buenas condiciones. Tenía un parche al frente que debía haber cubierto un hoyo, pero no arruinaba el aspecto general, y Kouro decidió que podía usarlo. No está mal, le quedaba como un guante, pero esta ropa no puede ser suya, es muy pequeña. Tal vez sea de uno a los que hizo callar. No le importaba si Iván era un asesino o solo un acosador. De todos modos iba a noquearlo y escaparse en cuanto regresara con Rina. Pero sentía cierta mórbida curiosidad y deseaba entenderlo primero.
Todo lucía muy siniestro en torno al ruso, y casi creyó haber dado con la respuesta cuando se acercó a una ventana y vio una hilera de cruces en la parte posterior de la casa. Salió rápidamente y se acercó a investigar. Pobres y miserables. Quitó la nieve de una de las cruces. Remolachas. Eso decía la tabla que había tomado por el cabezal de la cruz. Limpió las otras y vio más nombres de verduras. Así pues, aquello era una huerta improvisada. Sí, eso meritaba una buena risa, pero no vino de él. Una hermosa niñita se manifestó a sus espaldas. Era su hija Sakako, una ilusión que le había acompañado por años y que era lo más cercano que tenía a la voz de su conciencia. ¿No crees que estás malinterpretando todo? Recién sobreviví a un atentado. No puedes culparme por desconfiar. Él salvó tu vida. Y está haciendo que tema por ella. Esas palabras no se me van a olvidar. ¿Por qué no lo piensas un poco? Enfócate en el aura. Bien, su aura. Se puso a dar vueltas alrededor de la huerta. Blanco sobre verde, amor sobre miedo. ¿Amor por el riesgo? No, menos obvio. Mi quinta esposa tenía esa combinación, pero más equilibrada. Recuerdo la facilidad con la que se apegaba a las cosas. Incluso a mí. Un poquito de atención y listo. Chasco los dedos, prendida en mis brazos. ¿Será eso? Odia a tu quinta esposa, casi te arruina. Fue una mala elección desde el principio. Era demasiado soberbia y codiciosa. Nada le bastaba. Pero no es el caso aquí. Este hombre está claramente acostumbrado a las privaciones. Tiene pocas cosas, pero las atesora. Y sin embargo, no le importa compartir con un extraño. Ni siquiera cambió de idea al saber mi nacionalidad, contra la que pelea. ¿Por qué? Estoy seguro de no haberle lanzado ninguna señal de aprecio. Le di las gracias varias veces, pero en líneas generales he sido muy seco. Cuando podías, estuviste inconsciente mucho tiempo. Inconsciente, indefenso. Oh, ya veo lo que está sucediendo. Se detuvo. Soy una criatura pobre y desvalida y él un gigante solitario e incomprendido que solo quiere algo que cuidar, algo que amar. Se estremeció. Era lo único que me faltaba. ¿Por qué diablos tendré este aire de damisela en apuros? ¿Tú sabes por qué? Sí, mi abuela. Pero nada de esto me reconforta. Una personalidad así es peligrosa. Cualquier persona que se aferra tanto por tan poco es muy capaz de reaccionar violentamente si se le provoca. Me recuperé del envenenamiento, pero sigo débil. Un enfrentamiento a este punto no sería nada sensato. ¿Qué vas a hacer entonces? De momento, comer algo y actuar complaciente, solo hasta que reponga mi poder. Luego me voy con Rina al castillo. Este no es un periodo de tiempo en el que me quiera quedar. Se regresó al refugio. 2 guerras mundiales. 2. Tal vez es el mundo y no yo el que está loco después de todo. Iván no apareció hasta media mañana. Koro pudo verlo venir desde bien largo gracias a su enorme silueta. Traía el arma al hombro, un conejo bajo el brazo y a Rina trotando alegremente a su lado. Le pareció que estaban apenas para una pintura festiva. Lástima no tener sus herramientas. Qué raro, se dijo. ¿Qué pasa?, preguntó el fantasma de su hija. Es la primera vez en siglos que realmente tengo deseos de pintar. ¡Hola, plantita! El gigante abrió la puerta de un empeñón. ¡Mira lo que tu loba me ayudó a cazar! Te agradecería que me llamases por mi nombre, Iván. Se había sentado en el sillón para recibirle dignamente. No creo que nos conozcamos tanto para permitirme darme un apodo, y menos uno tan infantil. Por cierto, Rina es una zorra, no una loba. Vaya, alguien se compuso. Por lo visto era inmune a los reclamos. Entonces debes tener las fuerzas para ayudarme con el almuerzo. Hay que dar cuenta de este pequeño antes de que... Koro se tensó, percibiendo otro súbito cambio de humor. Iván había llegado muy alegre, con los ojos entrecerrados por el frío, y no había dejado de moverse mientras hablaba. Colocó su arma contra la pared, dejó el conejo en una mesa, colgó su abrigo, se restregó la nieve del rostro, y solo entonces pudo verlo bien y reparar en lo que estaba usando. Su expresión inicial fue de desconcierto. Sí, revisé tus cosas y tomé estas prendas. Mejor ser directo. Necesitaba algo que me ajustara mejor. Es meramente un préstamo. Cuando regrese a mi hogar, te las regresaré. No, quédatelo. Te queda perfecto. ¿Por qué estás llorando? Había lágrimas en sus ojos. ¿De quién eran esas ropas? De mi hermano menor. Se limpió los ojos y fue al rincón donde tenía las provisiones. Lo mataron en el frente hace 3 meses y su uniforme fue lo único que pudieron darme. Lamento oír eso. Palpó inconscientemente el parche. Seguro cubría el hoyo de una bala. Estamos en guerra. Eso pasa. Sacó algunas papas. Tienes un hermano, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? Me confundiste con él cuando te encontré. Me llamaste Hakai. Ya veo. No lo recordaba, pero le gustó tener con qué igualar tantos. También está muerto. Quiso salvarme y lo mataron. El ruso volteó la cabeza y le miró. Esta vez, Koro estaba seguro de que lo había inquietado un poco, pero no. Solo le lanzó una sonrisa amplia a la que no sabía cómo responder. Un ser más sensible estaría enfadado, pero Luni veía aquel escenario como un ejercicio mental. ¿Cuál de los dos estaba más perturbado en el refugio? ¿Quién podría quebrar al otro primero, desatando una crisis de las que solo uno saldría vivo? Era un juego nuevo y emocionante que por ahora Iván iba ganando. También lamento oír eso. De veras que no hay día en que no se muera alguien. Seguía sonriendo. ¿Puedes pelar esas papas? Yo voy a despellejar el conejo.
Es asombroso como cada palabra que dices tiene exactamente el mismo nivel de importancia. Recibió la olla con las papas y un cuchillo. Adoro la forma en que hablas. Voy a ir afuera, no quiero que se llene de sangre aquí. Tomó un par de cuchillos, un tazón y salió con el conejo. Rina se había echado junto a la estufa. ¿Fue amable contigo?, le preguntó. Ella sintió con la cabeza. ¿Le viste actuar de forma extraña o violenta? Negó. ¿Habló de mí? Negativa de nuevo. Oh, parece inofensivo. Mejor lo mantengo vigilado. No les gustaban las labores domésticas. De hecho, le hubiera encantado el burdo trabajo de desollar al conejo, porque esas cosas le recordaban su buena época de mercader por los caminos. No solo peló las papas, las cortó en pedazos y puso una olla de agua en la estufa. Rebuscó las provisiones por especias y logró obtener un caldo oloroso y humeante. Y justo antes de que Iván regresase con el tazón lleno de pedazos de conejo limpio. ¡Qué bien huele! Le echó los trozos de conejo. Tienes otra tarea para mí. No disfruto de la ociosidad y pelar unas cuantas verduras no basta para saldar mi deuda contigo. Tú no me debes nada, solo tener algo de compañía es maravilloso. Buscó algo en los bolsillos de su abrigo. Siéntate, ya es tiempo de que conversemos. Esta vez tomó la banquita y le dejó a él el sillón. Lo vio sacar 2 cajas, una contenía cigarrillos enormes, la otra azúcar de remolacha. Iván cubrió un cigarrillo con azúcar y lo encendió en la estufa, con la naturalidad de quien repite una vieja costumbre. ¿Con qué eso era?, dijo Kouro, percibiendo el olor que había notado en el abrigo. ¿Fuman mucho? Hasta los rusos necesitamos un poco de ayuda para soportar el frío. Sin esto y el vodka no aguantaría las rondas, en especial las de la noche, pero son muy amargos y por eso les pongo azúcar. ¿En qué consisten exactamente esas rondas? Patrullo un pedazo de tierra, un radio amplio que tengo que recorrer todos los días y algunas noches. La idea es que si veo a un alemán asomar la cabeza sobre la nieve, se la reviento en pedazos. De nuevo, todo lo que decía era en el mismo tono. En verdad no podía descifrarse cuáles partes las decía en serio y cuáles no. Pero si veo a varios o un vehículo, tengo que correr como alma que lleva al diablo hasta el pueblo y dar la alarma. ¿Hay un pueblo cerca? Eso le sorprendió. Creía estar en medio de la nada. A un día de camino. Es muy pequeño. Alto. Déjame ver si entiendo. Si los alemanes llegan, ¿debes correr un día entero? Te van a atrapar mucho antes y solo estás cuidando una porción de tierra de lo que, según tu mapa, sigue siendo el país más grande del mundo. ¿Hay otros 10.000 como tú cuidando pedacitos de frontera? Oye, no hagas eso. ¿Hacer qué? ¿Exponer los hechos? ¡Bingo! ¡Al fin algo que le afectaba! Esta estrategia de defensa es ilógica. ¿Y qué va a hacer un pueblito en medio de la nada cuando vengan los alemanes? ¿Destruir todo lo que tengan para que ellos no se lo queden? Aquí lo llamamos política de tierra quemada. Ya sé, es una idiotez. Soltó una bocanada de humo dulce. La única razón por la que estoy aquí es que no me querían en el frente. Soy muy alto. Nadie iba a cavar trincheras más profundas solo por mí. Ni siquiera quería haberme metido en este pleito. Solo me enlisté para encontrar a Sergei, tu hermano. A él lo reclutaron a la fuerza. Ahora sí que había logrado bajarle el ánimo. Cuando al fin tuve noticias de él era muy tarde. Después no sabía qué hacer con mi vida. Ofrecieron este puesto y aquí estoy, perdiendo el tiempo desde hace ya 3 meses. ¿Qué hacías antes? Cuidaba jardines en Moscú. Le sonrió de nuevo, con cierta vergüenza esta vez. Con que por eso el gusto de que sea medio planta. Qué raro eres. Patético, ¿no? Durante algunos minutos solo se escuchó el conejo borbotando en la olla. Kouro observaba a Iván como un gato que juega con su presa, pendiente de los cambios en su aura. Era capaz de pasar horas irritando el estado emocional de una persona, pero, por alguna razón imprecisa, esta vez se aburrió rápido. Sería que Iván realmente no le había hecho nada, y por eso no disfrutaba tanto el atormentarlo. ¿Te digo algo? Hay peores historias. Resististe 3 meses de vivir sin un propósito. Otros han soportado años. ¿Quién dice que no tengo un propósito? Inesperadamente le enfadó. Soy un soldado ruso protegiendo a mi país. Tal vez es solo un pedacito y no puedo hacer gran cosa, pero lo cuido con orgullo y pelearé por él hasta el último minuto de mi vida. Lo siento. Fue lo mejor que pudo decir tras ese arrebato. Y te felicito. Tu temple es de admirar. Kouro, ¿cuántos años llevas sin un propósito? Le dio justo en la llaga. No tengo por qué decirte eso. Mi plantita, que no me llames así. ¿Quieres que te enseñe a disparar? ¿Qué? El cambio de tema salió de la nada. Te enseñaré a usar mi rifle. Y él tenía otra vez su sonrisa amplia, después de almorzar. En el último periodo de tiempo en que estuvo, las armas eran pequeñas, complicadas, exclusivas para la clase alta. Ahora sí tiene esos enormes rifles de cargar y apuntar que, por lo visto, todo el mundo tenía. Si había algo en lo que el hombre nunca dejaba de innovar, era en formas de matarse mutuamente. Con esto bastará. Iván había alineado algunos troncos fuera del refugio. Ahora déjame mostrarte cómo sostenerla. Me parece que puedo deducirlo por mí mismo. La apoyó contra su hombro y trató de apuntar un tronco, pero le temblaban algo los brazos. Iván le rodeó desde atrás y sujetó sus manos. Eso no es necesario. Solo te sostengo. Va a rebotar cuando dispares y uno nunca está listo la primera vez que eso sucede. Te lo voy a pedir gentilmente. Por favor, apártate. No tengas miedo. No lo tengo. Pero sí estaba inusualmente inquieto. Dispara. Le soltó las manos pero no se apartó. Prometo que no te dejaré caer. En ese preciso instante, Kouro entendió qué era lo que le tenía tan incómodo sobre Iván.
No se trataba de su tremendo tamaño, o que fuera un loco en potencia. Lo que no le cuadraba es que fuera tan condenadamente amable con él, tan dulce y considerado, al tiempo que desinteresado. Nadie en la vida le había tratado así, y aquello lo descolocaba. Trató de ignorar esos sentimientos disparando, y pasó justo lo que el ruso vaticinó. El arma se le fue para atrás, el cañón le golpeó directo en la cara, y se fue de bruces a sus brazos, todo en un segundo, y sin atinar a hacer nada aparte de soltar el rifle y apretarse el rostro, temeroso de haberse roto la nariz. ¿Ves de lo que hablaba? Lo rechó tiernamente. Está bien, sé que duele, pero ya es una experiencia nueva. ¿No crees? No le digas a nadie, pero también lloré un poco la primera vez que disparé un arma. ¿También? Estaba tan conmocionado que no se había dado cuenta de que sollozaba. Dejó de revisar su nariz y palpó su rostro, sintiendo las cálidas lágrimas. ¿También? No pasa nada, plantita. Respira profundo y cuando te sientas listo lo volveremos a intentar. Suéltame. ¡Suéltame! Se desprendió de él y se giró al refugio. Rina estaba parada allí y parecía tan ansiosa como él. La gema púrpura en su collar brillaba. ¿Qué fue lo que me hiciste? Nada. ¿Qué tienes? También se fijó en el collar. ¡Cielos! ¿Qué es eso? ¡Deténlas!, suplicó. No podía parar ese llanto desatado. ¡Deténlas! ¡Me duele! Lo que Iván no comprendía es que estaba siendo responsable y testigo de un milagro. Se suponía que Kouro no podía sentir. Su corazón, la fuerza en su interior que lo hacía, estaba dentro de aquel collar. Él mismo lo había puesto allí hacía siglos, para escapar del tormento de un espíritu frágil. Sabía fingir para que no se notara, pero en el interior estaba vacío, desconectado de la realidad. Ahora, un simple acto de comprensión había creado un puente reconectándolo con sus emociones, y era espantoso. El miedo se sentía como una zarpa rasgándole desde el interior, demasiado fuerte, demasiado rápido. Antes de darse cuenta había caído sobre la nieve en medio de un auténtico ataque de pánico, y se estaba ahogando. Rina no podía moverse de donde estaba. La sensación del collar pulsando en su cuello le tenía paralizada, y no se atrevía a acercarse a Kouro por miedo de lo que podría pasar. Fue Iván quien, no teniendo la menor idea del trasfondo de toda esta crisis, supo cómo ayudarlo. Lo levantó del suelo, lo envolvió con su abrigo y lo estrechó fuerte, meciéndolo como una criatura, mientras le susurraba palabras de aliento, y así, de a poco, fue consiguiendo que se calmase. El collar perdió su brillo, y Rina se aproximó lentamente, presta a correr lejos y volvía a pasar. Eso es, respira profundo y despacio, vas a estar bien. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Te juro que no hice nada, pero debí darme cuenta de lo delicado que eras. Mira que poner esa fea arma en tus manos. Como seguía medio dicho, no le importó que le hablara como si fuera un niño. Algo tan hermoso como tú. Jamás podrías hacerle daño a nadie. Me duele. El pecho le ardía. Vamos adentro para que descanses. Sé justo lo que te puede ayudar. En el refugio lo sentó en el sillón y lo hizo bajarse de un tirón un vasito de vodka. Porque nada para solucionar el casi ahogarse de miedo como casi ahogarse por ardor de la garganta. Un clavo sacó otro clavo y Kouro empezó a respirar con normalidad. Mientras la sensación en su pecho remitía al usual vacío al que estaba acostumbrado, le era más fácil pensar. ¿Qué diablo le había sucedido? Iván solo era un ser humano, no pudo hacer adrede nada que le reconectara a su corazón. Pero definitivamente había tenido algo que ver. Rina, las horas acercó para que pudiese revisar su collar. Se ve bien, no tiene fisuras ni golpes. No lo puedo entender. ¿Por qué brilla eso?, le preguntó Iván. Había de poner un poco de leña en la estufa. Es magia. Ni siquiera parpadeó. ¿Crees en la magia? Acepté de inmediato que no eras humano. ¿Tú qué crees? El comentario le sacó una risa espontánea y la gema en el collar titiló un poco. No hagas eso. ¿Hacer qué? ¿Todavía te duele el pecho? Es difícil de explicar. Tomaría horas. No tengo horas. Miro por la ventana. Casi debo salir a hacer mi ronda de la noche. Igual tú no te ves como para dar una charla larga. ¿Por qué no me lo cuentas mañana? ¿Puedo quedarme con esto? El abrigo, con su extraño olor, le daba sosiego. Claro, aquí tengo otro casi nuevo. Le acaricio el cabello. Tú quédate tranquilo. Regresaré antes de que te des cuenta. Tienes que dejar de tocarme. Eso claramente despierta algo. Y necesito tiempo para descubrir qué es. Oh, está bien, si eso es lo que necesitas. Hasta que se fue, no dejó de notar esa desazón, como si algo apretase su cuerpo entero, y finalmente pudo respirar tranquilo, levantarse y revisar el collar con el mayor de los cuidados. Aún recordaba todo el esfuerzo y habilidad que había puesto en crear esa coraza que protegiera su corazón y evitara que éste siguiera dañándolo. Tanto así había sido que al perder la única llave no había sido capaz de reproducirla, y por eso debía arrastrar a Rina consigo aunque deseaba liberarla. ¿Es posible que viviese engañado todos estos años?, se dijo, que solo me separé de mi corazón, pero este aún puede afectarme. Eso ya sería el colmo. Pues eso es lo que está sucediendo, dijo Sakako, apareciendo a su lado. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué tiene Iván que me hizo sentir otra vez? Si tú no lo sabes, yo tampoco, pero creo que deberíamos irnos antes de que empeore. Es un buen consejo, pero si me marcho, no averiguaré lo que sucede. Es mejor que lo descifre ahora y así podré actuar si ocurre otra vez. ¿Aguantarás que pase otra vez? Tus emociones llevan siglos acumulándose, te derribaron en 5 minutos.
Solo me pescó con la guardia baja. Era miedo, debería poder sobrellevarlo un tiempo. ¿Nos quedamos entonces? Nos quedamos. Cuando Iván regresó, aterido de frío porque su otro abrigo no era tan bueno y había comenzado a nevar, lo encontró dormido en el sofá. Probablemente había tratado de esperarlo despierto. Mientras más lo conocía, más vulnerable le resultaba, y eso solo aumentaba sus deseos de cuidarle. Le recordaba muchísimo a su hermano. A la mañana siguiente aún nevaba, e Iván decidió no salir a su ronda de la mañana. Así que ahora Kaoru tenía todo el tiempo que necesitaba para contar su historia, aunque ni siquiera estaba seguro de por dónde comenzar. Si te dijera que tengo más de 200 años, ¿lo creerías? Decidió tomar ese enfoque, esperando que Iván empezara a considerarlo mayor. Ni por un segundo. Pues créelo, hace mucho perdí la cuenta de mi edad, pero sé bien que viví más de 200 años seguidos antes de obtener estos. Le mostró los amuletos. Me permiten viajar a través del tiempo. Por eso no sabía lo que era Alemania, o que el mundo estaba pasando por una Segunda Guerra Mundial. Antes de que me encontrase, yo estaba a décadas de distancia, a las órdenes de la zarina. Me hacía llamar Rasputín. ¿El mago? Abrió los ojos, sorprendido al inicio, aunque después soltó la risa. ¿Crees que nací ayer? He visto los cuadros. Era un tipo viejo, con el cabello enmarañado y una larga barba. Sí, no me siento particularmente orgulloso de ese disfraz. Tienes que estar bromeando. Ah, así que crees que no soy humano, crees en la magia. Pero viajar en el tiempo y ser un personaje histórico es demasiado para ti. Ya que había empezado, no iba a tolerar interrupciones. Pues son los hechos. He estado en cada periodo importante de la historia y en algunos años más mundanos. Por mi vida, las cosas que habrás visto. No tienes idea, pero no ando de época en época para hacer turismo. Verás, suspiró. Hace mucho que no tenía a quien hablarle de ello. Cargo con una maldición. Un ser de terrible poder al cual conozco como el dragón me eligió para cumplir un destino abominable. Ni siquiera te diré de qué se trata porque no lo soportarías. Soy el último de mi especie y esa es mi condena. En cada época en que me detengo intento tener un heredero varón, pero solo consigo hijas. Efecto de otra maldición que, creo, se me pegó sin querer. Vaya historia. ¿Pero qué tiene que ver con el collar que brilla? A eso voy, dijo irritado. Una de las tantas cosas que el dragón me dio para arruinarme la vida fue un corazón demasiado sensible. Contarte las desgracias que me ha provocado tomaría toda la semana. Ya no podía vivir de esa manera, así que recurrí a lo mejor de mí, la magia, y lo saqué de mi pecho, para que no me atormentase nunca más. Pero aún lo necesito, moriría si algo lo destruye. Así que lo metí en ese collar, y así está seguro, donde nadie lo toca y donde ya no puede afectarme. Pero ayer... no sé qué fue lo de ayer. Se levantó y caminó hasta la ventana. Algo creó una breve pero poderosa conexión entre mí y mi corazón. Pude sentir, aunque no estaba dentro de mí. Jamás lo imaginé posible. Te pusiste realmente mal, recordó. No fue agradable, y tengo que entenderlo si quiero evitar que pase de nuevo. Mi única pista hasta ahora es que lo que haya sido tiene algo que ver contigo. Pero si yo no hice nada, no dije que lo hicieras, pero es algo en ti. Me he sentido incómodo desde que nuestros caminos se cruzaron. Puede ser una reacción entre nuestras auras, pero ya había estado con combinaciones similares. Hasta donde entendía, mi aura era inmune a los efectos de las demás. Me perdiste. Auras. No. Es historia para otro momento. El punto es que he decidido quedarme como tú querías, en aras de estudiar este fenómeno. Prometo no ser una carga y ayudar en lo que me sea posible. ¿Te vas a quedar? Le brillaron los ojos. ¿En serio? Únicamente te pediré que limites tus muestras de afecto. Ya has visto que no estoy capacitado para lidiar con sentimientos una vez me dominan, así que, si realmente me aprecias tanto, serás cuidadoso en la forma de tratarme. ¿He sido lo suficientemente claro? Diablos, en serio no te entiendo una palabra, pero qué lindo hablas, plantita. Deja de llamarme así. Iván esbozó otra de sus amplias sonrisas, equiparables a la cara rubicunda de un gato grande y satisfecho, y Kaoru se dio cuenta de que aquella expresión que antes tanto le inquietaba comenzaba a gustarle. Nevó durante todo el día, así que Iván desarmó su rifle para limpiarlo. Kaoru, por su parte, rebuscó hasta dar con papel y lápices para escribir. Con eso podría tomar notas en su investigación. Empezó pidiéndole a Iván una serie de datos como su apellido, peso y altura exacta. Las últimas dos solo las sabía por oírselas al que llenó su expediente militar. ¿Cómo le hacen los japoneses para quedarse así? Le llamaba mucho la atención su postura hincada. ¿No se les duermen las piernas? Se llama cultura. ¿Cómo aguantas que se te llenen los pulmones de humo? No le gustaban sus cigarrillos azucarados. Se llama vicio. ¿Puedo ver tus notas cuando termines? No las vas a entender, están en japonés. Oh, eso no es justo. Si me quieres usar de conejillo de indias, al menos quiero saber qué tal lo hago. Este es un estudio serio, Iván. Acomodo sus papeles. Bien, tengo algunas preguntas. Primero, ¿algún miembro de tu familia podría no ser humano? No que yo sepa. ¿Has experimentado algún fenómeno sobrenatural antes? Ojalá. ¿Has sido mago siempre o te dedicas a otras cosas? Soy un hechicero, no un mago. Hay diferencia, y me considero primeramente un comerciante. ¿Qué pasatiempos tienes?
Me gusta la jardinería. Toco la balalaika, pero me quedé sin cuerdas. ¿Te gusta la música? Prefiero el silencio. Agregó algo a sus notas. ¿Ha sido parte de algún ritual? Pues ¿con qué gente crees que me junto? Se estaba divirtiendo mucho con sus preguntas. Oye, ¿por qué hablas tan raro? No entiendo qué encuentras raro en mi forma de hablar. Soy preciso y detallado al armar mis oraciones. Sí, pero te pasas. ¿Vienes de una familia adinerada o algo así? Soy yo quien dirige el interrogatorio. Ah, ¿no te gusta hablar de tu familia? No es relevante. ¿Algún talento aparte de la balalaika? ¿Escupir a larga distancia cuenta? ¡Qué asco!, exclamó el Uni, haciéndole reír. Seguro tú tienes 1.000.000 de talentos. Esas cosas no se aprenden. Sé dibujar y pintar. ¡Anda! ¡Eres un artista! Es algo con lo que me gano la vida a veces. Ha pasado mucho desde la última vez que dibujé por gusto. ¿Podrías dibujarme? Koro le miró de mal modo. Era la pregunta más irritante que le podían lanzar a un pintor. Pero por comprobar separó una hoja y lo hizo. En el pasado, cuando aún sentía, el arte era un vehículo para expresar sus emociones. Después se convirtió en una mera habilidad con la que podía ganar dinero fácil, pero no intentaba vivir de ello, pues era descorazonadora haber reducido a tan poco lo mejor que su madre le había legado. Empezó a trazar rasgos con cierta apatía. En el refugio no sabía nada aparte de su lápiz y los pequeños ruidos que hacía iban a limpiar su rifle. Era muy relajante, y antes de notarlo se había sumergido en ese ambiente. Estaba dibujando con legítima pasión. Creo. Se llevó una mano al pecho, sintiendo un ligero dolor. Creo que ya está. Déjame verlo. Iván lo tomó y se puso a mirarlo con ojo experto. Soy mejor con los paisajes. Y suelo usar pinceles, a puro lápiz no. Me encanta, dijo, con la sonrisa más ancha hasta ahora. Es lo más lindo que me han hecho. Bueno, ya estarás contento. ¿Puedo regresar a mi trabajo? ¿Qué es esto? Se había fijado en sus notas. ¿Esas son letras? Son caracteres japoneses, se lean de arriba abajo. ¿Podrías dejar de revolver mis notas? ¿Qué dice aquí? Sacó una hoja con poco texto. Léelo, si con eso me dejas. Tomó la hoja y leyó lo escrito sin un ápice de emoción. Uno de los detalles más desconcertantes del sujeto es la perpetua sonrisa en su cara. Muy pocas veces lo he visto con otra expresión, y no consigo imaginar que puede tenerlo tan contento en este pobre refugio, en medio de la nada, efectuando la estrategia más inverosímil de una guerra cuyo curso definitivamente no será decidido por un solo hombre. Y nada, Iván no cambió de expresión. El sujeto. ¿Solo soy eso? ¿Un sujeto? Tengo una manera de hacer estas cosas, dijo incómodo. Una manera aburrida. Regresó con las piezas de su arma. Y si lo escribes como un diario, no sería objetivo. Sería más interesante. Perdón, ¿mis palabras te molestaron? ¿Quieres acompañarme en mi ronda de mañana? Koro parpadeó y escribió en otro papel. El sujeto tiende a evadir situaciones incómodas. ¡Oye! Muy hábil. ¿Vendrás? Iré. Únicamente para observarte en el campo. El siguiente día amaneció con cielos despejados y 5 centímetros de nieve extra sobre el suelo. Iván preparó a Koro para la ronda con su otro abrigo, unas gruesas botas y una pequeña pistola. Comieron algo y salieron junto a las primeras luces del alba. Rina le seguía. Esto es lo que hago. Camino 1,5 kilómetros en línea recta y luego trazo un círculo hasta volver al mismo lugar. ¿Cómo sabes que haces un círculo exacto? El radio es enorme. Una gente vino antes y puso marcas en los árboles por el camino. Solo debo seguirlas y tengo una brújula si me desoriento. Aunque a estas alturas ya me sé de memoria el camino. Sigo pensando que es una táctica de defensa absurda, pero para paseo no está mal. Si algo amo de tu país son sus bosques. Parecen mágicos, ¿verdad? Oh, lo son. Apuntó a su cara. Con estos ojos veo un mundo de energías vedado para la mayoría. Vine originalmente a Rusia por sus depósitos de cristales y me quedé por toda la magia en estado natural. Sigo sin creerme eso de que seas un mago. No soy un mago, soy un hechicero. Los magos solo engañan con trucos e ilusiones. Yo manipulo fuerzas que nunca podrías entender. Pruébalo, lo retó con bravuconería. Se acercaban a la primera marca puesta sobre un árbol, una pintada roja apenas visible. Koro tiró el brazo hacia el árbol, y este se retorció sobre sí mismo con un crujido espantado, hasta obtener un imposible nudo en medio del tronco. Iván se quedó boquiabierto, tanto por la nueva forma del árbol como por la alucinante estela de energía púrpura que ahora se veía sobre Koro. ¿Qué te parece? Eso sí es un punto de referencia. ¿Cómo? Se acercó a tocar el árbol. ¡Es asombroso! Lo sé, le complacía al fin verle impresionado, y es apenas una muestra de lo que puedo hacer por mí mismo. Si tuviese algunos cristales te impactaría. Ya estoy impactado. Sigamos, podríamos encontrar cristales en el camino. Poco probable, pero te sigo. Tomaron hacia la derecha y anduvieron en silencio un buen rato. Koro suponía que el ruso estaba asimilando lo visto, así que esperó pacientemente a que quisiera hablar. Oye, tengo una idea, dijo al fin. ¿Por qué no retroceder en el tiempo e impedir la guerra? Mejor aún, evitar la primera. Koro negó con la cabeza. Tengo 3 reglas, Iván. No interferir en asuntos históricos de los que no sepa algo. No repetir fecha, pues podría encontrarme conmigo mismo. Y no tratar de cambiar la historia. ¡Salvarías millones de vidas! Comprendo lo que dices, pero no tienes idea de lo que un pequeño cambio puede hacerle a la historia humana. Mucho menos algo tan monumental. Vamos, no hay manera de que las cosas empeoren.
¿Cómo lo sabes? No, me rehúso a involucrarme en los planes del dragón. Pero, sin peros, Iván, ya está dicho. Oh, pues ¿de qué sirve viajar en el tiempo entonces? Debían ser las 8 de la mañana, cuando se detuvieron a descansar. Traían café en un termo y carne seca. El plan era reposar media hora y continuar el circuito para estar de vuelta en el refugio antes de las 11. Nunca pude cogerle gusto al café, dijo, bebiendo un poco. Sabe mejor con un chorro de vodka. Bueno, todo sabe mejor con vodka, pero solo me quedan 3 botellas. Siéntate libre de usarlas todas, no me va bien el alcohol. Prueba uno de estos. Le ofreció uno de sus puros azucarados. Te quitan el frío de inmediato. Aceptó el cigarro y le dio una calada. El humo se le fue directo a los pulmones y casi se ahoga. Lo peor era que Iván no dejaba de reírse, mientras le daba golpecitos en la espalda para que tosiera. Estoy pensando que debe ser un tipo de flor fina. Eres una plantita muy delicada. ¡Deja de llamarme así! Se apartó para tomar aire. Iván se dio cuenta de que había conseguido molestarlo y no era lo que pretendía. Juntó un poco de nieve, hizo una bola y se la arrojó. La bola rebotó a centímetros de Koro. Se hizo 10 bolas más pequeñas y le dieron justo sobre la cara, haciendo que se cayera de la impresión. ¡Iván! Corrió a su lado. ¿Por qué hiciste eso? ¡Para que te rieras! El que estaba enmorecido era él. Debí advertirte. La magia que tengo me protege. Verlo allí tendido le causó gracia. Lo siento. Todo tranquilo, ya que estoy voy a hacer angelotes de nieve. Sí que eres complicado. O actúas como un serio soldado protegiendo a su nación o como un niño grande que solo quiere jugar. Tú eres el complicado. Koro asintió. Suéltate un poco, hombre. Ríete aunque duela. Lo vale. No es tan fácil. Podría reírme. Disfrutaría sentirme en verdad feliz por un momento. Pero eso va a arrastrar muchas cosas. No puedo decir que no merezca sufrir, pero soy incapaz de afrontarlo. Anda, ya sé lo que necesitas. ¿Vodka? Preguntó, suponiendo que le cambiaba el tema de nuevo. Déjame el vodka a mí. Lo que necesitas es jugar a la ruleta rusa. ¿Y eso qué es? Iván se levantó a medias. ¿No conoces la ruleta rusa? Amigo, es el mejor juego del mundo y yo soy el campeón mundial. He ganado 4 veces. Menudo juego ha de ser para ser campeón con 4 victorias. Se acabó el descanso. Se levantó por completo y sacudió la nieve de su abrigo. Cuando regresemos a casa te enseñaré cómo se juega. Terminaron la ronda y estuvieron de vuelta a una hora apropiada para almorzar. Koro se dedicó a continuar sus notas y ya se había olvidado del asunto de la ruleta rusa cuando Iván le pidió que fueran afuera. Siéntate y presta atención, dijo en tono catedrático. Lo explicaré solo una vez. Muy bien, te escucho. La ruleta rusa es el juego de los valientes. Lo mejor cuando necesitas una descarga rápida de adrenalina. Necesitas 2 simples cosas. Una pistola, de preferencia una con tambor giratorio y una sola bala. Tenía más cosas a la mano. Colocas la bala en la pistola, cierras el tambor y le das vueltas. Lo hizo. De manera que ahora no tenemos idea de dónde quedó la bala. Intrigante, dijo el Uni, por decir algo. No adivinaba hacia dónde iba ese extraño juego. Ahora viene la parte emocionante. De repente su expresión cálida se tornó tensa. Hay que respirar hondo para coger valor. Apuntó el arma a su 100. Ni siquiera lo pienses mucho. Si te sirve puedes contar hasta 3. ¡Un segundo!, exclamó. 1. Oh, ya veo. Se le escapó una risa nerviosa. Buena esa, Iván. Excelente broma. Me espanté por un instante. 2. No seas estúpido. No lo harías. 3. Nadie lo... Y lo hizo. Apretó el gatillo y se escuchó un cliquido. ¡Ja! Te lo dije. Soy el campeón. Ya van 5 al hilo. Koro se había quedado de piedra. No lograba asimilar lo que acababa de ver, y las cosas estaban a punto de empeorar. Ajena a su turbación, Iván colocó el arma en su mano. Es tu turno, inténtalo. Ya, solo tienes que apuntar. Y Koro lo hizo. Se le había puesto la mente en blanco y no le costaba obedecer. No tengas miedo. Si ganas, vas a ver las cosas desde un ángulo completamente diferente. Si pierdes, bueno, ya no tendrás que preocuparte por nada. ¿Qué clase de nueva locura era esa? Iván comenzó a contar. 1. Podía sentir el frío del cañón de la pistola temblando contra su cabeza. 2. Toda su magia no podría detener un impacto a tan corta distancia. 3. Quizás eso fuese lo mejor. Dispara. Fue real la firmeza con la que apretó el gatillo. ¡Ganaste! La pistola resbaló de su mano e Iván lo abrazó. ¡Felicidades! ¿No te encanta estar vivo? Lo hice. De a poco despertó a la realidad. Por todas las magias, no puedo creer que lo hice. Tiemblas entero. Te dije que era un juego emocionante. ¿Cómo puedes llamar a eso un juego?, preguntó mirándole. Has apuntado un arma a tu cabeza 5 veces. Has tratado de matarte 5 veces. ¿Por qué? Es solo mi vida lo que arriesgo. Una vida sola no es muy importante. Eso hizo que Koro se sobresaltara. ¡Déjame! ¡Suéltame! Se apartó de él y luego le encaró. ¡Estúpido! Para tu información, si yo muero, Rina también. Y tú no sabes cuántas personas e historias están vinculadas a mi existencia. Morir no me es una opción. Entonces deja de quejarte. Estás vivo y eres libre de intentar hacer cosas buenas.
La frase le llegó hondo, no libre de hacer lo que quisiera, que sabía que no lo era, pero sí libre de luchar contra su destino e intentar cambiarlo, e incluso libre de no hacer absolutamente nada. A fin de cuentas, ese fue el motivo inicial para viajar a través del tiempo, pero casi había llegado a olvidarlo. Tienes razón, aún estoy vivo. Se frotó las sienes, apreciando que aún las tenía. Todo esto es tan confuso. Hacía mucho que no me encontraba tan fuera de control. A veces es bueno pasar un periodo al aire, descansar la mente, se alzó de hombros, y dejar tus opciones abiertas hasta haber descansado. No lo consideré así. Suspiró, liberando el estrés acumulado. Me gusta. Este es un sitio inusual para vacacionar, pero me gusta. Iván se rió. Solo no volvamos a jugar eso. ¿Qué va? Es solo para las crisis. Conozco un montón de juegos más seguros. No sé si fiarme de ti. Mejor yo te enseño unos juegos. Las siguientes semanas fueron de lo más tranquilas. Con piezas de madera y carboncillos, Coro improvisó un juego de mahjong con el que podían distraerse durante horas. Cada tanto le acompañaba en sus rondas diurnas y se cambiaban historias y se iban conociendo cada vez mejor. Hasta que Coro cayó en la cuenta de que aquella era la relación más estable, confiada y honesta que había tenido hasta la fecha. Tenía un amigo de verdad y eso le conmovía, pero en parte también le aterraba. Un día Iván llegó temprano, escapando de una súbita tormenta de nieve. Abrió la puerta de una patada y la cerró empujándola fuerte por la violencia del viento. La trabó, se quitó el abrigo, lo puso en su percha, dejó su rifle a un lado, se giró y se encontró con Coro mirándola al otro lado del cuarto, en la posición rígida de un soldado recibiendo a su superior, pero con las manos escondidas tras la espalda. «Hola», exclamó, en el tono más falso que le había oído hasta ahora. «Llegaste antes». Era eso, convertirme en parte del paisaje. Se dirigió a la estufa para calentarse las manos. «¿Qué ocultas, plantita? Algo con lo que te voy a golpear en la cabeza si no dejas de llamarme así». «No prometo nada». Revisó lo que había en la olla sobre la estufa. Un guisado. «Dios, adoro que cocines. ¿Logras tanto con tan poco?» «Sírvete todo lo que quieras. Yo y Rina ya comimos». «Me muero de hambre. Gracias». Vació el contenido de la olla en un plato y se puso a comer en el sillón. Coro se movió hacia un lado, pero seguía pegado a la pared, ocultando algo, en esa rígida posición. Ya sabía que era capaz de pasarse horas casi sin moverse, y no dejaba de causarle gracia. «Ya me siento mucho mejor», dijo, tras dar buena cuenta del plato. «Ahora, ven aquí y muéstrame lo que ocultas». «No es nada malo», aclaró de una vez. «Rina y yo llevamos un buen tiempo aquí. Has sido muy amable con nosotros, de manera que pensé en darte algo, como muestra de mi gratitud». Sacó el objeto. «¿Mi balalaika?» La encontré. La pulí un poco y le puse cuerdas nuevas. «¡Nombres!», la recibió. «Con la falta que me hacía la música». «Oye, espera, ¿de dónde sacaste para ponerle cuerdas?» «Bueno, no son típicas cuerdas». Se mesó su cabello largo, que llevaba como una cola de caballo, con nerviosismo. «Son hebras de mi cabello, pero no pienses que se romperán con facilidad. Es más resistente que el cabello humano común y... bueno, quizás pase alguna cosa mágica cuando toques. No lo he probado». «¿Qué esperamos entonces? Siéntate y disfrutemos de un poco de música mágica». «¿Cuál es tu favorita?», preguntó, hincándose en medio del salón. «Kalinka». «La conozco. Era casi 9 en mi último periodo de tiempo. A la zarina le encantaba». «¿Te gustaba a ti?» «Me resultaba una melodía alocada y provocadora». «Por supuesto que sí». Iván sonrió y comenzó a tocar esa clásica canción rusa, que algunos confundían con un tema folclórico. Kalinka está llena de puntos suaves y contrapuntos acelerados. La letra, llena de metáforas a la naturaleza, es considerada por algunos un hechizo de amor. Coro cerró los ojos y se dejó atrapar por las notas que llenaban el refugio y acallaban la tormenta del exterior. El espectáculo fue para Iván. Mientras tocaba esa y otras canciones que sabía con todo el sentimiento del mundo, podía ver el aura de Coro manifestarse y la magia despertar a su alrededor. Era más hermoso que una aurora boreal. «¿Por qué te detienes?» Coro abrió un ojo. La música había cesado. «Estoy cansado». «Ah, claro». «Gracias por reparar mi balalaika». «Gracias a ti. Disfruté la experiencia». «¿Quieres jugar o algo?» «Estás muy raro hoy, demasiado amable». Coro no dijo nada. «No, creo que voy a acostarme. Suena que nevará la noche entera». «Descansa entonces». Se puso de pie y recogió su plato. «Yo limpiaré». Iván se fue al rincón del catre y se acostó de cara a la pared. Fingió dormir y quizás pasó hora y media escuchando los pequeños ruidos de Coro por el refugio antes de sentir que se metía con él a la cama. Eso casi le provoca un sobresalto. Cierto que el ruso lo había prácticamente obligado a que durmieran juntos desde los primeros días, pero Coro casi siempre estaba ya dormido cuando regresaba de su ronda nocturna, y al despertar ya se había ido para la diurna, así que no lo notaba. Y cuando coincidían en horario se acostaba en el sillón. Luego Van tenía que trasladarlo sin que se diese cuenta. Era la primera vez que lo buscaba y, como no quería arruinar el momento, no dijo nada. Solo fijó moverse un poco en sueños para abrazarlo. Rita observaba la escena desde un rincón. Se sentía desconcertada e inquieta. Coro jamás había bajado así la guardia con nadie y temía que se estuviera confiando demasiado. Lo último que necesitaba era caer de cabeza en una de las viles artimañas del dragón. Unos días después, Iván quiso corresponder a su gesto e hicieron una desviación en la ronda hasta un lago congelado.
Ten cuidado, ya lo comprobé desde antes, le tranquilizó, entrando en el hielo. Está duro como roca. Ven, te enseñaré a deslizarte. Será mejor que me des una mano. Le ofreció ambas. Cielos, ¿cómo te sostienes estable en esta superficie? Me sorprende que vivieras en Moscú y nunca probaras el hielo. Intento mantener a salvo mi integridad física. Claro, por cómo acabé. Párate derecho. Lo ayudó a acomodar la postura, pero sentía que se iba a caer. Por favor, no me sueltes. No lo haré. Inclínate un poquito al frente y vamos, despacio, un pie delante del otro. Era una mañana esplendorosa y de las más cálidas de aquel invierno, día perfecto para aquella actividad, que también sirvió para oficiar el vínculo entre ellos. Un poco más tarde, cuando descansaban, Koro tuvo la ocurrencia de usar su magia para hacer un hoyo en el hielo y descubrieron agua limpia debajo. ¿Crees que haya peces?, preguntó Iván. Podría ser. Ojalá tuviéramos con qué pescar. ¿Te imaginas unos pescaditos bien asados? Koro hizo un movimiento y un pez saltó del agujero. ¡Wow! ¡Koro! ¡Avisa! Trae una bolsa. Sacaré tantos como podamos cargar. Eres extraordinario. Tendremos una gran fiesta esta noche. No fue broma. Hicieron una fogata fuera del refugio para asar los pescados. Iván sacó la banquita y un par de cajas de municiones que le sirvieran de asiento y mesa. Sacó también una de sus preciadas botellas de vodka y pudo convencer a Koro de que bebiera con él. Eso de que no poseía tolerancia al alcohol resultó ser muy cierto, porque con solo 3 vasos comenzó a desinhibirse. ¿Por qué no tocas algo de música? Le trajo su instrumento. Adoro lo que le hace a mi aura. Con una condición. Quiero que te sueltes el cabello. ¿Por qué todos quieren eso? Se quitó la liga y dejó caerse su virante cabellera. Listo. A que parezco muñequita con uniforme militar. Se te ve bien, dijo, ligeramente choqueado. Una de las tantas singularidades de ser yo. ¿Me das un poco más? Llenó su vasito. Creo que ya le cogí el gusto al menjunje este. Como sea, estoy convencido de que mi familia quería que fuera una niña. Toca algo antes de que me deprima. Optó por una canción suave, esperando que Koro se sentara y disfrutase en silencio de la melodía, como hacía siempre. Pero esta vez se quedó de pie y comenzó a balancearse suavemente, siguiendo el compás. Diablos, sí que le daba duro el vodka, pero tal vez él pudiese hacer su propia investigación. Comenzó a tocar una pieza más animada a ver qué ocurría. Oh sí, de eso estaba hablando. Soltó el vaso y este quedó flotando cerca, permitiéndole bailar con libertad. No puedo creer lo que veo. ¿Qué? ¿No me creías capaz? Soy un excelente bailarín. Y lo probó con 2 giros impecables. Mi abuela me enseñó lo básico. Solo he debido adaptarme a cada periodo y cambio en los ritmos. Koro, oye, te voy a preguntar una cosa y no quiero que te enfades. A mí me va dando igual, pero necesito saberlo. Sí, pregunta lo que quieras. ¿Eres homosexual? ¿Que si soy qué? Tú sabes. Esos tipos que ligan con otros tipos. Dejó de tocar nomás decirlo, y en el aire no se escuchó nada más aparte del crepitar del fuego, seguido inmediatamente por las risas histéricas de Koro. ¿Me estás hablando en serio, Iván? ¡Qué justo tú! Oye, yo no estoy juzgándote, pero en Alemania a esos los odian casi tanto como a los judíos. Tenlo en cuenta. No soy uno de esos tipos. Requirió unos minutos para recuperar el aliento. Diablos, me he casado más de 15 veces. Sabría si soy uno de esos tipos. Yo pensaba que tú eras uno de esos tipos. ¿Qué? La vida me había reído así. Recuperó su vaso y lo vació de un trago. Pero entiendo tu confusión. Con mi aspecto, mi historia, mi manera de actuar y hablar, sí, lo entiendo. Pero puedes estar tranquilo, no tengo la menor duda con respecto a mi sexualidad. Lástima que no pueda decir lo mismo sobre mi género. Koro se rió de su expresión. Sírveme otro vaso y te explico. ¿Estamos bien entonces? Le sirvió. Mejor que antes, yo diría. A este punto empezó a trasabillar un poco. A ver, ya sabes que me pasé mi infancia entre mujeres. Algo se me tenía que pegar. Recuerdo que me gustaba ponerme los vestidos de mi mejor amiga escondidas. ¿Te acuerdas de eso, Rina? La Zora estaba terminándose un pescado y le lanzó una mirada medio culpable. Koro se rió, pero luego de otro trago su buen humor comenzó a decaer. Es solo que algo no cuadra, lo sé. Algo está intrínsecamente mal conmigo. No me siento cómodo siendo yo. Y bien podría ser porque he tenido una vida ingrata, o porque siento que no debería ser de esta manera. O tal vez solo estoy loco. Tuvo que sentarse, pero como estaba medio mareado, terminó sobre la caja que debía servir de mesa. Iván dejó su instrumento a un lado, lo tomó delicadamente y se lo puso sobre las piernas sin que ofreciera la menor resistencia. ¿Por qué todos mis diálogos terminan en autocompasión?, se quejó, bebiendo lo que quedaba en su vaso. Has pasado por muchas cosas. Acarició su cabello. No te enfoques en los problemas. ¿Cómo van esas notas tuyas? Terminé con eso hace días. ¿En serio? Así es, Iván Wolves. Ya te he descifrado. ¿Cómo sabes mi apellido? Me encontré tus placas. Es gracioso. Primero creí que eras un ermitaño psicópata, que me ibas a saltar encima con un hacha y enterrarme en tu huerta, que me harías callar. Pero con eso me refería a darles un susto y que se largasen. Nunca he matado a nadie. Lo que me lleva a mi siguiente teoría.
Que tú eras uno de esos tipos que ligan con otros tipos. Nos vamos a estar riendo desde un largo tiempo, ¿verdad? Pero no, es mucho más simple. Se acurrucó en sus brazos, le ganaba el sueño. Eres un ángel guardián. ¿Un ángel? ¿Yo? Tu vida. No tiene sentido si no cuidas algo o a alguien. Me hallaste y ahora, ¿quieres cuidar de mí? ¿Sabes qué? ¿Qué? Dime. Hazlo. ¿Lo dices en serio? Lo abrazó, cubriéndolo con su abrigo. Ya no quiero preocuparme, solo quiero sentirme a salvo. Lo estás, plantita. Mientras vivas no permitiré que te hagan más daño. Kaoru se quedó dormido antes de decir otra cosa. Debía ser más de medianoche. Momento de volver al refugio. Quizás podría saltarse la ronda de la mañana. Por supuesto, a la mañana siguiente tenía una resaca de campeonato. Iván también había bebido lo suyo, pero bueno, es ruso. Estos casi nacen con tolerancia al vodka. Mi cabeza me está matando. Aguanta un poquito, ya viene el café. Se sentó a su lado en la cama y le ofreció una taza. ¿Cómo dejé que me convencieras de beber? Eres una terrible influencia, Iván. Cúlpame cuanto quieras, pero creo que lo hiciste porque necesitabas darte valor. El otro lo miró de mal modo. Oye, ¿recuerdas algo de lo que hablamos ayer? Todo. El licor nunca me ha borrado la memoria. Ay, disculpa si no soy más amable. Se llevó una mano a la boca, reprimiendo una arcada. Ay, en serio no me siento bien. Tómate eso y descansa, no saldré hoy. Mientras Kaoru se reponía, él se dedicó a inventariar las provisiones. Faltaba poco más de un mes para que le trajeran más, y estaban escaseando porque mantenía a 3. Al menos ahora tenía cómo conseguir pescado, y Rin era excelente cazando conejos, pero no había cómo reponer el café, el arroz o la sal. Podía ahorrar el azúcar, pero eso implicaba no volver a usarla en sus cigarrillos. ¿Y el vodka? Solo le quedaba una botella. Mejor guardarla para una ocasión especial. No quedaba mucho, pero concluyó que podría aguantar sin resistirlo hasta que llegasen las nuevas provisiones. Recogió las cabezas de pescado que había dejado conservadas en nieve y preparó una sopa con estas. El aroma despertó a Kaoru y ya estaba mucho mejor. ¿Qué hora es?, preguntó estirándose. Como las 2 de la tarde. Le estaba sirviendo un buen tazón con caldo a Rina. Debes tener hambre, te serviré en un momento. No, yo voy. Busco sus zapatos. Acepto que quieras cuidarme, pero tampoco pretendo que me mimes. Eso no va a evitar que lo intente. Lanzó una mirada a la ventana. Comenzó a nevar. Supongo que no saldré esta noche. Justo deseaba hablarte de eso. No me detuve a considerarlo antes, pero al aceptarte como mi guardián, te he colocado en una posición peligrosa. Por lo del dragón, no me asusta. A mí sí, cortó severamente. Dime algo. ¿Qué pensabas hacer al terminar la guerra? ¿Volver con tu familia? No tengo familia. Mi madre murió antes de que esa tontería empezara, y a mi padre lo mandaron a Siberia por decir lo que no debía. Ya sabes qué le sucedió a mi hermano. No tienes a nadie entonces. Te tengo a ti, replicó, con una de sus anchas sonrisas. Iván, en ese caso es mejor que te vengas conmigo. ¿A dónde? ¿A Japón? Tengo un castillo. ¿Tienes un castillo?, replicó incrédulo. Es un castillo mágico, vuela por sobre las nubes. Lo dejé escondido hace siglos, pero puedo llevarnos allí en un parpadeo. Espera, ¿en verdad tienes un castillo? Abrió los ojos maravillado. Si te lo estoy diciendo es porque es cierto. Se levantó y se acercó el mapa a la pared. Lo hice construir cuando viví en Bretaña. Según tu mapa, eso es Inglaterra actualmente. Tenía tanta magia en ese entonces que logré elevarlo hasta los cielos. Un castillo en el aire. No consigo imaginármelo. Solo espera conocerlo. Tiene su propio jardín con plantas que jamás has visto y será todo tuyo para cuidarlo. ¡Sí!, exclamó, emocionado como un niño. Ojalá acabe pronto la guerra. ¿Por qué esperar?, dijo de pronto. Iván, hasta tú debes saber que no marcarás diferencia en este conflicto y solo estás aquí por disgusto. Vámonos de una vez. Tú quieres cuidarme, pero yo necesito que estés a salvo, y no lo estarás si sigues saliendo solo a esas inútiles rondas. Kaoru, no puedo solo irme. Su sonrisa se borró. Eso sería desertar. Sé que no lo entiendes, pero me importa mi país. Y aunque tú pienses que lo que hago es estúpido, no puedo abandonar mi puesto solo así. Acertaba en muchas cosas. Kaoru no lograba entender su patriotismo, y pensaba que sus rondas era una pérdida de tiempo muy estúpida, pero no deseaba discutir con él. Bien, ¿qué opinas de esto?, dijo en una ocurrencia súbita. Falta como un mes para que lleguen las provisiones. Nos quedaremos hasta entonces. Cuando vean el refugio vacío, dejarán un reemplazo, y tú no habrás faltado un solo día a tus obligaciones. Eso podría ser, dijo, no muy seguro. Y desde ahora te acompañaré a cada una de tus rondas diurnas. Iván se alegró de nuevo, pero no más rondas nocturnas. ¡Oye! Físicamente no puedo aguantar tanto. No es eso. Mira, ya veo lo que tratas. No quieres perderme de vista por si el tal dragón me quiere hacer algo, pero tampoco puedes entrometerte en mis órdenes. Pase que no haga la ronda de tanto en tanto cuando hay tormenta, pero solo cortarlas a la mitad. No me lo hagas tan difícil, no quiero que nos enfademos. Rina se acercó a él y frotó su pierna, llamando la atención. Espera, y si Rina te acompaña por las noches, ella también te aprecia mucho. Si está dispuesta y eso te tranquiliza, definitivamente lo haría. Está bien entonces, y volvió a sonreír.
Siempre que dejes de quejarte porque te llame plantita. Todo lo bueno cuesta, ¿no? Se le escapó una risilla. Bueno, Iván, soy tu pequeña planta. No abuses de tal privilegio. Si las semanas anteriores fueron de calma, las siguientes fueron de un júbilo completo. Por primera vez en mucho tiempo, Kaoru estaba dando rienda suelta a sus sentimientos, y gracias a Iván no temía ser lastimado. Era feliz, y estaba a salvo. Aquel último mes se le fue volando entre caminatas llenas de charlas divertidas y horas de refugio entre juegos y amena compañía. Cuando estemos en tu castillo, ¿a dónde iremos? El ruso constantemente le hacía preguntas al respecto. Me preocupa que estemos volando por allí y de pronto nos veamos en medio de un combate aéreo. Aún me cuesta trabajo creer que hayan creado máquinas que vuelen. Pero si tú hiciste volar un castillo, con magia, no debes preocuparte. Buscaremos un lugar tranquilo y esperaremos a que la guerra termine. Después iremos a donde tú quieras. Recorreremos el mundo juntos. ¡Silencio! ¡Alto! exclamó. Un ciervo solitario acababa de entrar en su radio de visión. ¡Oh, es nuestro día de suerte! ¡Quédate quieto y yo lo mato! Iván, es un pobre ciervo. Mejor vamos al lago. Pero no le hizo caso y se fue hacia este con el rifle preparado. Rina, ven aquí. Como no lo perdía de vista, usó el momento para revisar el collar. Todo parecía en orden. Aún lo siento, pero es más tranquilo, acompasado. ¿Sabes? Estuve pensando. Ella le miraba sin entender. Es mi corazón lo que le da energía al collar. No puedo quitarte el collar completo sin la llave. Pero puedo sacar mi corazón y así no tendría energía. Solo no me atrevo a tocarlo. Podría volverme loco. Pero ahora... Lanzó una mirada hacia Iván, que se había parapetado tras un arbusto y apuntaba al ciervo. Todo se me vuelve claro, y he pensado que si esto sale bien, si Iván realmente alivia mi corazón, yo estaría dispuesto a recuperarlo. Entonces podría quitarte el collar sin riesgo y regresarte a donde perteneces, con tu hija. Rina erizó y meneó las colas. Créeme que si pudiera, también te regresaría con mi hermano. La Kizome se le fue encima a lengüetazos. Kaoru gritó de la sorpresa y el ciervo se escapó antes de que Iván pudiera darle. Dio media vuelta y volvió muy ofuscado, pero el enfado se le pasó nomás verlos en tan tierna escena. Fue un periodo de ensueño que le duró hasta la última semana, cuando su realismo volvió al ataque y de nuevo le atacaron los nervios. Estaba seguro de que una vez llevase a Iván al castillo nada lo separaría. Pero mientras menos faltaba para ese día, más grande se le hacía la probabilidad de que todo se arruinara. ¿Terminaste de empacar?, le preguntó la noche previa. Oh, que sí, ya me has preguntado 3 veces. Solo no quiero que olvides algo. Una vez que nos vayamos, preferiría que nada nos haga regresar. ¿Qué se me va a olvidar? Si todo lo que tengo en la vida lo puse en la misma maleta. Lo siento, estoy algo ansioso. Tengo exacto lo que necesitas. Fue por la botella de vodka, la última. La reservaba para cuando estuviéramos en el castillo, pero no te caería mal un trago ahora. ¿Por dónde empiezo a corregirte? Nunca me perdonaría si te quito el vodka, pero no vamos a emborracharnos en mi castillo. ¿Qué tal si alguien se cae? En cuanto a beber ahora, tampoco. Necesito la mente despejada para irnos temprano mañana. Retrocede un poco, dijo, exponiendo sus prioridades. ¿Me conseguirás vodka allá arriba? No voy a privarte de nada, Iván. Tendrás tu licor y todos los cigarrillos azucarados que quieras. Lo que me interesa es que no abuses. Realmente quiero que vivas por muchos años. Haberlo sabido. Se guardó la botella en el abrigo. Me la llevará a la ronda más tarde. ¿Saldrás esta noche? Debo mantenerme fiel a mi misión hasta el último día. Saldré a no ser que nieve. Eran las 2 de la tarde y el cielo estaba despejado. Kaoru necesitaba distraer su mente y se dedicó a limpiar el refugio de manera casi obsesiva para que lo ocupara después. Iván salió al patio para no estorbarle. Rina le acompañaba. Encendió uno de sus puros dulces y sacó la pequeña pistola que usaba para jugar a la ruleta rusa. La examinó detenidamente antes de quitarle la bala. Ya no voy a necesitar esta, se dijo. Acto seguido la arrojó bien lejos y se guardó la pistola vacía en otro bolsillo. A las 5 el cielo se llenó de nubes y a las 7 se vino una nevada acompañada de viento fuerte. El ruso y el japonés compartieron una sopa hecha con los últimos vegetales que quedaban en las provisiones y se fueron a dormir. Como hacía mucho frío, cubrió a Kaoru con su abrigo gris. Ya se había olvidado completamente de la botella y el arma en sus bolsillos. Buenas noches, plantita. Mañana comenzaremos una nueva vida. Buenas noches, Iván. Muchas gracias. Algo despertó al ruso en horas de la madrugada. Algo como esa sensación que tienes cuando se te olvida una cosa importante. Incapaz de conciliar el sueño de nuevo, se levantó, se puso el otro abrigo que tenía, tomó su rifle y salió a respirar aire fresco. Todo en silencio para no despertar a los demás. Tal vez deba dar una última vuelta, se dijo. Despedirme de los viejos lugares. No lo pensó demasiado. Rodeó el refugio y se fue en línea recta. Llegar al punto más distante de su ronda y volver solo debería quitarle unas horas. Estaría de vuelta antes de que lo notaran. Unas horas más tarde, el sol entró por las ventanas del refugio, despertando a Kaoru. Iván. Bastó con no sentirlo a su lado para que se despabilara. Rina, ¿dónde está Iván? Ella sacudió la cabeza, no lo sabía. Al momento sintió una opresión en su pecho. Saltó fuera del catre y salió con el abrigo aún puesto. Vio las huellas claras en la nieve y la siguió hasta notar que se perdía en el bosque. ¿Por qué se había ido? Su desasosiego aumentaba por segundos.
Rina toma su rastro, olfateó el abrigo y se lanzó hacia el bosque. Le siguió enseguida. ¡Padre, espera! Sakako apareció flotando a su lado. Olvídalo, ya es tarde. ¿Qué estás diciendo? Lo que tu corazón clama. No puedes salvarlo del dragón. Yo lo puse en su camino, replicó. Tengo que intentarlo. Si fallas, tu mente no lo soportará. Yo desaparecería y sin mí no tienes esperanza. No te oiré más, dijo, concentrándose en el camino. Vete, eres algo a lo que no debía aferrarme jamás. ¡Soy tu cordura! Papá, tienes que escucharme. ¡Te condenarás! No le hizo caso, siguió andando, casi corriendo, detrás de Rina, hasta que ésta se le adelantó más y la perdió de vista en una vuelta. La escuchó aullar, sintiendo que se iba a morir. Pasó la vuelta también y lo vio, tendido sobre la nieve casi como si durmiera. Rina se había hincado a su lado y no dejaba de gemir. Iván dio 2 pasos, esperando que fuese una pesadilla. Luego corrió y cayó sobre él. ¡Iván! Había recibido una bala directa en el corazón y era probable que hubiera muerto al instante, pero eso no le traía a Kaoru ningún consuelo. El pequeño mundo que había imaginado para ambos se había roto en 1000 pedazos. Sus sueños, su futuro, su seguridad, sus esperanzas, todo se estaba desmoronando ante sus ojos. Gritó a los cielos y se llevó las manos al pecho sintiendo un dolor quemante y atroz. Rina retrocedió, la gema en su collar pulsaba, el corazón de Kaoru se desbocaba. Un disparo resonó en el bosque, el escudo mágico repelió la bala y Kaoru reaccionó enseguida. Movido más por inercia, lanzó tal ráfaga de poder que hizo tumbados un montón de árboles y levantó en el aire a un grupo de soldados allí escondidos. Sus uniformes no eran rusos, gritaban y vociferaban en un idioma diferente. Ustedes, lo mataron ustedes. Papá, te lo ruego, nunca mataste directamente. Si lo haces ahora no habrá vuelta atrás. Él iba a protegerme. Algo en su interior se quebró. Rina lo presintió y salió corriendo lo más lejos posible, logrando escapar por muy poco al estallido oral que convirtió esa zona del bosque en un vórtice de caos. ¡Él solo quería protegerme! La magia que se liberó era tan grande que le estaba haciendo levitar. Sus ojos se tornaron púrpura. Uno a uno desintegró a los soldados, pero eso no lo calmó. Aquel nuevo poder que deformaba el espacio era impulsado por su locura y no tardó en perder completamente el control. Su aura se expandía, le sobrevinieron espasmos y pudo sentir como su propio cuerpo se retorcía dolorosamente. Rina detuvo su vida al oír un crujido. La gema en su collar acababa de agrietarse. El corazón de Kaoru pulsaba con una violencia nunca vista y supo que tenía que regresar. Dio media vuelta y saltó al vórtice, sobre trozos de tierra y troncos que volaban en círculos. El propio collar le protegió de aquella locura desatada y así pudo llegar a Kaoru, saltarle encima y derribarlo con todo su peso. En la caída, el abrigo de Iván que Kaoru llevaba puesto le cubrió entero. El espacio se revirtió a su estado original. Se sacudió la nieve de encima, metió la cabeza bajo el abrigo y vio a su amigo sollozando con los ojos completamente abiertos, como si estuviera traumatizado. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Necesitó unas horas solo para atreverse a salir de debajo del abrigo. Iván ya no estaba, puesto que el vórtice había sepultado su cuerpo. Sakako tampoco estaba, puesto que el daño a su mente había sido demasiado grave como para permitirle seguir teniendo esa alucinación. Era nuevamente solo Rina y él en el fin del mundo, y vaya que se sentía así. Sin Iván, la conexión con su corazón se diluía. Notó algo dentro del abrigo. De un bolsillo sacó la pistola pequeña y la miró con desconcierto un segundo antes de apuntársela a la cabeza. Presionó el gatillo tantas veces como vueltas daba el tambor, sin obtener resultado, así que la tiró. Otra búsqueda y halló la botella de vodka. Sorprendentemente no estaba rota. La abrió y dio un largo trago. Me siento extraño. El collar... Rina le mostró. La coraza se rompió. ¿Quieres que lo saque? Ella negó. Sus esperanzas también se habían esfumado, pero no era una nueva experiencia. Si Kaoru tomaba su corazón ahora, terminaría de enloquecer, y no quería imaginar qué tan lejos llegaría entonces su poder. La devastación que sería capaz de provocar. Fue mi culpa, dijo, bebiendo otro poco. Dejé que me quisiera y el dragón lo apartó de mí. No sé qué hacer, no quiero volver. Rina supuso que se refería al refugio, así que apuntó con su hocico al cielo. No iré al castillo ahora, no sin Iván. Entonces tocó con su nariz los amuletos. Muchas ideas pasaron por su cabeza, desde retroceder en el tiempo para impedir que Iván dejase refugio esa mañana, hasta atreverse a toparse consigo mismo para evitar que se conocieran. También estuvo presente la idea de ir a un futuro lejano, pero nada le convencía. Las 2 primeras ideas eran estúpidas y peligrosas. La tercera no servía de nada. Aunque se fuera 1.000.000 de años lejos de ese día, para él seguiría siendo algo reciente. Los amuletos no eran la respuesta. Estaba harto de escapar. No, Rina, nos quedamos en esta miserable época, decidió. Tal vez no pueda cambiar la historia, pero desde ahora aceptaré ser parte de ella. El collar ya no pulsaba. ¿Había dejado de sentir? No. Ahora que había una fisura, podría percibir levísimos ecos de sus emociones, pero nunca serían tan fuertes como los pasados 3 meses. Y solo el recuerdo de Iván podría reconectarle a veces. Terminó la botella y se levantó. A paso tambaleante se fue por el bosque, sin fijarse siquiera en la dirección. Con Rina a la saga, buscaría dónde dormir y luego lo soportaría a otro país. No soportaría otro día más en Rusia.
Podríamos ahora hacer un largo recuento de los siguientes años en la vida de Kouro e intentar enfocarnos un poquito en los momentos más importantes, porque todos fueron consecuencias de aquel invierno, pero tomaría mucho y no rascaríamos ni la superficie. En su lugar, dejaremos que el mismo Kouro lo cuente, exponiendo ante ustedes los extractos obtenidos de los diarios que comenzó a escribir poco después de abandonar Rusia. Tenías razón, Iván. Un diario es mucho más interesante que simples hechos e notas. Fingir que te escribo me da algo de consuelo. Espero entiendas mi decisión de dejar Rusia, aunque parte de mi alma se ha quedado allí. Es primavera, pero tengo frío todo el tiempo. Ahora estoy en Inglaterra. Han pasado siglos desde mi última vez aquí, pero aún se hallan a la vista vestigios de aquel periodo fantástico. Siempre me gustó este país y sé que a ti te habría gustado. Aún en medio de la guerra, las personas son educadas y se muestran amables. Trabajan duro para salir adelante. He decidido participar en la historia. Hice nuevos disfraces para Rina y para mí y me enlisté. Casi no pidieron datos porque necesitan a toda la gente posible. Dicen que se prepara una gran invasión y que será el principio del fin para esos bastardos. Disculpa, no debería usar tal lenguaje. Me hierve la sangre cuando pienso en los alemanes. Es gracioso. Muchas veces dirigí y comandé tropas, pero nunca hasta ahora interpreté un rol de soldado. Es un macromundo de hombres, la versión opuesta a una manada de Kisumes. ¿Así habría sido de criarme mi tío Adros en lugar de mi abuela? Pero hay una diferencia sustancial. Existe variedad. Estoy entre ingleses, franceses, escoceses, belgas, irlandeses. Gente de medio mundo. Una docena de lenguas se escuchan en el campamento. Particularmente me gustan los estadounidenses. Los franceses los llaman samis. Y creo que también te habrían gustado. Son un montón de muchachos inquietos y sonríen todo el tiempo, como tú. Y están convencidos de que son los héroes del momento. ¿Por dónde empiezo? Estuve ausente un buen tiempo, pero fue porque todo ocurrió tan rápido. Hace escasos días fui partícipe de un masivo desembarco en Normandía. La guerra me fue una suerte de rumor hasta ahora, que me había atrapado por ella. No imagina la cantidad de cosas que salieron mal, y me encuentro convencido de que si mi magia hubiera muerto en los primeros minutos. La invasión ha comenzado. Entramos a un nuevo nivel del infierno. Me cuidé de no formar lazos, pero se siente extraño cada vez que veo caer un hombre con quien hace apenas un día conversé calmadamente. Los simpáticos samis ya no sonríen. Se han dado cuenta de cómo es el mundo real. Me alegra haber dejado a Rina al cuidado de una familia en Londres. Ella no soportaría esto. Yo no sé cuánto más soportaré esto. Estoy harto. Me voy a Berlín. Mataré directamente a ese cerdo. El cerdo murió, pero yo no lo maté. No llegué a tiempo. Oí que se dio fin al verse perdido. Dediqué unos días a explorar. Hay curiosos contrastes aquí. Los ciudadanos alemanes no son muy diferentes ahora a los ingleses hace unos meses. En sus caras hay temor e incertidumbre por lo que vendrá. Tienen motivos para estar asustados. Perdieron. Además, hicieron cosas terribles. Cometieron crímenes imperdonables. Ya veo por qué te preocupaba tanto que me atraparan. Pero me figuro que tus suposiciones apenas si rozaban la superficie. Este horror. Este odio. Es inhumano. Iván, si pudieses ver esto, decidirme con Rina a Estados Unidos. Llegamos a tiempo para los festejos por la derrota de Alemania. La ciudad de Nueva York es alucinante. Nunca vi tanta felicidad reunida en un mismo sitio. En medio de la celebración conocí a una muchacha de origen chino. Vino como refugiada y busca cómo regresar a su hogar. Puede que le dé una mano después de conocerla mejor. ¿Sabes? Me siento más tranquilo estos días. Quizás sea tiempo de retomar mi rutina. ¿Por qué el dragón insiste en ensañarse conmigo? ¿Por qué debe torcer y destruir todo lo que me importa? Primero reducen a polvo la tierra en que nací, y ahora Rusia es el enemigo. Los estadounidenses resultaron ser un pueblo entrometido doble cara. Y yo creyendo que podría volver a mi vida de antes, qué iluso fui. La chica de la que te hablé, le ayudé a regresar a su país. Yo me quedo. Estoy seguro de que debe de haber algo útil que hacer por aquí. Encontré el lugar perfecto para vivir, un pueblo aislado en el condado de Maine. La zona entera está en un punto de convergencia que altera la magia, incluso la mía. Necesitaré tiempo para acostumbrarme, pero es perfecta para comenzar con mis experimentos. Me temo que dejaré de escribirte por una temporada. Es para bien. Si tengo éxito, nuestra siguiente conversación será frente a frente. Lo arruiné más de lo que era posible. ¿En qué estaba pensando? Cada civilización humana lo sabe. No se juega con el poder del dragón. No se juega con la vida y la muerte. Pero estaba desesperado y pensé, la ciencia no lo consigue, pero no hay imposibles para la magia. Creí que podría revivir a los muertos. Gracias al cielo no puedo ver tu expresión ahora porque yo lo logré. Solo quería verte otra vez. Pero todo salió mal. Lo que creé no tiene nombre. Esas criaturas me atormentarán para siempre. Se escaparon y tuve que destruirlas y a todos a los que atacaron. He creado un virus que se expande, que podría consumir al mundo tal y como dice la ficción. Y esta es la aniquilación total que debía desatar. Pero la detuve esta vez. Iván, perdóname. Me siento asqueado de mí.
No merezco recuperarte. No puedo más. Participar no sirvió. Querer interferir no sirvió. Intentar arreglar las cosas no sirvió. Me hundo cada vez más profundo. Empecé a beber. Más que antes, el vodka es lo único que me quita un poco el frío. Creo que de no ser por Rina sería capaz de beber hasta matarme. Tengo que alejarme de todo, de ti. Tengo que alejarme de mí mismo, de la magia. Hacer algo no da resultado. Tal vez no hacer nada sea la solución. Volví a Nueva York. No conozco otro punto en este país con menos magia. Es apenas la suficiente para mantenerme consciente, pero bastó poner un pie aquí para sentirme enfermo. Supongo que servirá. Conocí a un tipo llamado Dimitri. Los rusos son los únicos con los que puedo hacer negocio. Me ayudará a conseguir algo de dinero para subsistir. Solo que es algo turbio. No te habría gustado, pero en esta época es la manera más simple de crear un capital. Podría pintar o empezar un negocio, pero ¿qué diablos? No quiero. No volveré a acercarme a nadie. Solo consigo hacerme más daño. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más he de soportar esta agonía? Disculpa, no debería escribir mientras bebo. ¿No dicen que el tiempo cura las heridas? ¿Cuánto más tiempo necesito? Estoy tan cansado, Iván. Quiero que termine. Quiero irme contigo, pero no puedo. ¿Cuándo terminará este largo invierno? Te extraño, repitió, antes de que el alcohol lo noqueara. Rina dejó su esquina en aquel destartalado departamento y fue a echarle una cobija encima. Ella era lo único de lo que Kouro se ocupaba, pero en los últimos años ella también había tenido que ocuparse de él. Se sentía como si ambos estuviesen al final del camino. Si las cosas no cambiaban pronto, no sobrevivirían. Lo que ninguno de los dos sospechaba era que el cambio estaba en camino. Un suceso que daría el último y definitivo giro a sus vidas, que le daría a Kouro una nueva razón para vivir y que, finalmente, daría fin al largo invierno ruso y derretiría las capas de hielo en su corazón. Fin. Es todo por hoy. Lo siguiente es Oguchi Koguchi, la serie principal de este bloque. No se vayan sin dejar un like y un comentario, y nos vemos en la siguiente historia.